Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos una vez más en Pastichas Twitch, simplemente conversando, inversionista principiante desde temprana edad. Hoy 8 de septiembre del 2022, episodio 9 de la temporada 1. Antes de comenzar, pues tenemos novedades relativas al simplemente conversando y tenemos otras novedades internacionales. La novedad internacional es el sensible fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, una mujer extremadamente interesante, esté uno de acuerdo o no con el tema monárquico. Hay que reconocer que la dama tenía un temple de acero y creo que pasará a la historia como una de las grandes reinas de la humanidad. En otro contexto, que es el que más va hacia el lado de nosotros y de lo que estamos conversando, está la subida de las tasas de interés en, por, la, por el Banco Central Europeo en 0,75%. Y de eso hoy, que precisamente vamos a hablar de préstamos, de créditos, vamos a ver la influencia positiva y negativa del tema de las tasas de interés y sobre todo las que suben los bancos centrales. Ya la semana pasada el Banco Central americano, el Federal Reserve, también hizo la, la propia suya. Y bueno, ahora vamos con la del Banco Central Europeo y las razones y lo que puede afectar a los principiantes. Dicho esto, recuerden que tengo aquí montado un NFT que ya he comenzado a trabajar en él y la parte inicial me la dejó aquí preparada Pasticha, porque realmente ella es la que de verdad sabe hacer los sketches originales. Yo después vengo como buen albañil a frizar y a pintar. Eh, es importante también resaltar que tuve un encuentro interesante esta semana con la cuenta de Twitter. Recuerden que este NFT, si responde a la pregunta correctamente, que se postula en el Twitter después de la intervención del live en Twitch, se lo lleva gratis. Nos ponemos de acuerdo en la manera de envío y cómo se lo entrego y si necesita algún documento para certificar la validez de que lo he regalado. Eh, eh, Hablando del tema de lo que dije anteriormente, tuve un pequeño encuentro, no, no digamos malo en el sentido estricto de la palabra, sino que durante esta semana, el día martes, la cuenta de Pastichas NFT fue suspendida. Patricia me menciona que cuando trató de entrar la vio suspendida y permanentemente. Entonces procedí a entrar y por el celular de ella hice la primera apelación, hice todo un escrito y después entré por la computadora y pasé otro escrito, este en inglés también, uno en inglés y uno en español. Efectivamente, un día después me llegó la comunicación de la cuenta había sido restablecida y que les diera 24 horas para que todas las cosas llegaran a la normalidad, para que se resetearan lo que ellos tenían que hacer o lo que fuera. Les escribí, les mencioné en un correo que no he recibido respuesta, eh, que me parecía extraño el hecho de que eh, yo había hecho cometido alguna infracción, pero se los menciono a ustedes para que no vayan a cometer la infracción, que no es una infracción, y voy a explicar de qué se trata. Una persona postula una pregunta o postula un deseo
y dice en inglés drop your NFT for a quick sale or drop your NFT because I have a buyer. Do you want to sell your NFT? Drop your NFT and find a buyer. En cualquiera de los casos, lo que me están indicando es que yo agarré un dibujo, un NFT, y lo ponga en un retweet y lo cite a la persona que lo puso. Entonces, para Twitter eso se considera una invasión de privacidad. Les escribí y le dije que en realidad yo no consideraba que era una invasión de privacidad, porque desde el momento en que la persona postula una pregunta o hace una pregunta, pues lógicamente me está permitiendo a mí la oportunidad de que yo escriba, reescriba, retuitee y haga lo que sea con la pregunta. Siempre y cuando, por supuesto, ahí sí entiendo que uno no vaya a cometer alguna falta, llamémosla de término verbal, metiéndose con algún grupo, discriminando, usando malas palabras o bla 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 bla. Pero que no entendía que si se permite poner la pregunta, ¿por qué a mí no se me permite responder? No he recibido todavía la respuesta, pero me parece que es extremadamente válido. En todo caso, se lo menciono a ustedes para que si a alguno se le ocurre hacerlo, no vayan a interpretar de la manera errónea en Twitter lo que se está haciendo. Nada más eso era el comentario. La cuenta está otra vez reinstalada, está funcionando perfecto, pero lógicamente pues no voy a cometer el mismo error que estaba cometiendo en el pasado. Ya regresando al tema de lo nuestro, vamos a hablar de intereses. El tema de la subida de intereses es un tema bastante interesante y primero que nada hay que tomar en cuenta las razones de por qué unas economías o unos bancos centrales toman las decisiones de subir las tasas de interés y otros se mantienen imparciales. Cuando el Federal Reserve de Estados Unidos la semana pasada o antepasada decidió subir las tasas de interés, lógicamente que los inversionistas, los grandes inversionistas, no nosotros, los pequeños principiantes inversionistas, mueven su dinero hacia donde hay un rendimiento mayor y lógicamente las garantías y la seguridad del retorno son altas. Si por ejemplo Chuquimba, país que queda en algún sitio del mundo, decide poner una tasa de interés del Banco Central de 50%, usted no va a ir y le va a mandar 200 millones de dólares a Chuquimba, porque lo más probable es que después de que meta los 200 millones de dólares en Chuquimba, Chuquimba no le debe sacar los fondos o simplemente les ponga restricciones o les ponga tasa de interés. Entonces, cuando Estados Unidos, que es un país responsable desde ese punto de vista legal, pues sube las tasas de interés, pues ciertamente muchos inversionistas se cambian de moneda y van a esos países donde hay un rendimiento. Los mercenarios del dinero. Creo que en México lo llaman los fondos paloma, porque van y vienen como las palomas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, al salir todos los fondos de la Comunidad Económica Europea para irse en inversión a Estados Unidos, se produce un desbalance y por eso tiene que las monedas tienden a depreciarse con respecto al dólar. Ya habíamos visto que la paridad estaba 1-1, después comenzó a repuntar, se puso 1-10 y de repente ahora con la subida de interés volvió a estar en 1-1 y ahora pues ellos vuelven a subir la tasa de interés esperando que esos fondos y esos capitales no se vayan a otros países. Esa es la realidad, según ellos, del por qué ejecutan la acción. Y eso en realidad es una verdad, no es mentira, es cierto. Pero lo que ellos no comentan es en dónde viene la segunda parte del problema. Vamos a suponer que la teoría es de que si yo subo las tasas de interés, restringo la cantidad de dinero que se pide prestado y por lo tanto va a haber un consumo menor. Al haber un consumo menor, la gente va a tender a gastar menos y el proceso inflacionario por sí solo se va a detener.
¿Por qué? Porque hay menos gasto. Y aquí es en donde verdaderamente yo discrepo. Lógicamente tengo que entender que estas personas son conocedoras de su materia y que a veces discrepar con este tipo de ideas es cuesta arriba. Pero ustedes lo van a entender rapidito. Usted trabaja en una bodega, una bodega, en un bar, un restaurante, bar-restaurante. Y vamos a decir que lo que yo quiero es restringir el consumo. Lo que quiero es restringir la cantidad de personas que van a ese restaurante y gastan. O que van y se sientan en la barra y gastan. Y lógicamente lo que hago es subir las tasas de interés para que de esa forma, si usted usa una tarjeta de crédito, le va a costar mucho más el dinero. Si usted cualquier otra razón por la que necesite dinero, le va a costar mucho más porque las tasas de interés subieron. Y de esa forma pues yo restringo el uso. Y después también hay un efecto psicológico que le estamos diciendo a la población de que necesitamos que no gasten dinero. O sea, que no se pongan gastivos. Que lo que les entre, vean qué hacen con él, cómo lo guardan y en dónde lo guardan, pero que no lo gasten. Y es ahí en donde yo vengo ahora a discrepar de la decisión del Banco Central Europeo o del Federal Reserve en cualquiera de los casos. Y la razón más simple de todas es la siguiente. Los precios están disparados, hay una tasa de inflación acelerada y lógicamente que esa tasa de inflación que reflejan los índices no es la verdadera tasa de inflación porque los índices son un compuesto de diferentes productos y de diferentes materias y unos tienen más peso y otros tienen menos peso. Eso depende de cada país en la forma en que se calculan los índices, porque hasta hace poco se calculaban de una forma y después fueron y sacaron otros productos de la cesta básica, por llamarlo de alguna forma, para determinar los índices. Entonces, estamos en un proceso inflacionario donde la luz, donde la gasolina, los transportes, vamos a hablar de los transportes nada más, no vamos a hablar de todas las demás cosas inherentes, no vamos a hablar de que falta esto, falta lo otro, simplemente que los transportes están costando más dinero y que una vez que cuestan más dinero, pues esto encarece totalmente los recibos de todo, pues. O sea, si el que tenía el restaurante, tiene el restaurante, el bar, la luz de 500 euros le pasa a 2000, pues lógicamente él no puede absorber totalmente esa diferencia, se la tiene que subir a lo que él vende. Y una vez que lo que él se la sube a lo que él vende, pues quiere decir que le va a cobrar más a usted y usted va a tener que pagar más. Y cuando usted paga más, usted va a querer ganar más. Y así va la centrífuga una detrás de otra. Y por eso es que yo discrepo. Porque a mí lo que realmente me interesa es que, si bien es cierto que todo va a costar más, a mí lo que me interesa es que el que vaya a tomarse la cerveza o a consumir un plato, un postre o lo que sea, lo consuma y lo gaste. A mí me interesa que lo gaste. ¿Por qué me interesa que lo gaste? Me interesa que lo gaste porque yo quiero mantener el negocio, porque esa persona genera empleo, porque esa persona compra verduras, porque esa persona compra carne, compra pescado, compra cervezas, compra todos los productos que utiliza para la venta diaria y produce un mecanismo que de una forma u otra mantiene activa a una parte de la economía. Voy a decir que toda, pero una parte de la economía, por lo menos ese sector. Estaba viendo en un país como España, en Sevilla, acababan de cerrar en lo que va de temporada, desde que empezó este año, unos 300 bares y restaurantes. Pues lógicamente yo lo que quiero precisamente es que continúe el movimiento, continúe el gasto, para que esas personas puedan tener sus ingresos y pagar las cuentas de todo lo que se avecina al final del mes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la decisión de subir las tasas de interés para contener la inflación en realidad es la explicación mediática a que estoy subiendo las tasas de interés porque si no la moneda americana se come a la moneda europea y nosotros no queremos que eso pase.
y la mejor solución pues es subir las tasas de interés y de esa forma las inversiones regresan otra vez al lado europeo. Dicho esto, no ciertamente se puede probar o desprobar, pero la lógica simplemente nos indica de que efectivamente una subida de tasas de interés y una restricción en el consumo va a tener que producir, queramos o no queramos, un movimiento en el sentido de que va a haber despidos, va a haber y vamos a montar, no sé si alguno habrá oído alguna vez, lo que llaman en economía el self-fulfilling prophecy, la profecía que se cumple a sí misma. Esa es una teoría de un economista que realmente no me acuerdo el nombre, pero que dice la economía está funcionando 100% bien y un día uno de los grandes conocedores decide decir que él piensa que en función de la cantidad de movimiento, el M1 y de todo lo demás, va a haber una contracción monetaria en los próximos 6 meses. A todas estas, eso lo publican en un periódico de nivel nacional, donde todos los que lo leen se lo creen, y resulta que llega otro, más o menos de la misma categoría, y empieza a coincidir verbalmente y da una declaración y coincide con la anterior. Y así van sucesivamente uno detrás de otro, hasta que llega un día en que todos opinan lo mismo, y bueno, se produce la verdadera contracción, cuando en realidad la economía estaba perfecta y no había ninguna razón, ni siquiera para dudar de que iba a haber una contracción. De esta forma, pues, se cumple la profecía a sí misma, como dice el texto en inglés. Aquí no es que se está hablando de una recesión en el sentido de que hay una recesión, lógicamente hay un incremento de precios, pero el incremento de precios no es estructural, es un incremento de precios que es coincidencial debido a las razones que todos sabemos y que sean correctas o incorrectas son las que están planteadas sobre la mesa. Y el tema es simplemente lo que está sucediendo en Europa. Entonces, que a lo mejor lo que está sucediendo en Europa se extienda por 2 años, se extienda por un año, se extienda por 6 meses. Bueno, se extienda en lo que se extienda y vaya para donde vaya, el tema es coyuntural. Tarde o temprano se tendrá que acabar el problema porque el problema no puede quedar indefinido de por vida y lógicamente pues todo volverá dentro del cauce de lo que entre comillas se pueda llamar normal para ese momento, a menos de que lógicamente suceda lo inevitable y que vayamos a un conflicto superior, mayor al que ya está planteado. Entonces, las tasas de interés, desde mi punto de vista muy personal, en realidad cumplen una función que absolutamente tiene nada que ver con el tema inflacionario. Siempre creo que es al revés, que las tasas de inflación lo que van a hacer es generar más inflación todavía. Pero no hay manera de que yo pueda explicarlo. Ha habido casos donde se han puesto a prueba y ha funcionado, hay otros casos donde no ha funcionado, y bueno, tenemos que dejarlo que los que saben o los que dicen que saben sobre la materia continúen en su proceso a ver si demuestran que es verdad o es mentira. Pero ustedes anótenlo en un papelito, van a ver que dentro de 6 meses, para allá, para el segundo trimestre del año 23, aunque todo el mundo está hablando de la recesión mundial y que van a venir épocas de crisis y que se va a acabar el mundo y esto y lo otro, lo cual es totalmente falso, van a ver que van a aumentar, van a disminuir la tasa de interés y uno se va a preguntar en qué ha parado. Lo cierto del caso es que ninguno de los gobiernos tampoco dice la verdad y tampoco disminuyen el gasto sigue siendo el mismo y bueno, pues mientras más gasto, más dinero, más intereses, más imprimo, más devalúo, más tengo que subir los intereses y así continúa el fandango en el que estamos metidos en este minuto. Ahora, ¿esto cómo lo podemos trasladar directamente a un inversionista que está comenzando? Porque el inversionista que está comenzando también se puede hacer el planteamiento de dónde voy a poner yo el dinero. Se puede hacer el planteamiento qué hago yo con mi dinero con este proceso inflacionario, hacia dónde vamos a tener y cuál va a ser
mi posición al respecto. Y le voy a explicar, esto es extremadamente simple y no tiene que ser un rompecabezas, pero absolutamente para nadie. Si usted ha seguido cada una de las charlas hasta el día de hoy, estamos ya en la novena, he comenzado siempre diciendo de que usted mira las cosas a largo plazo y no en el corto plazo. Entonces, ciertamente, mirándolo desde un largo plazo, tenemos que entender que estos movimientos son transitorios, no son longevos, no es que van a durar 20 años ni 30 años. Y que si usted medianamente ha puesto su dinero en un fondo de inversiones, en un fondo de pensiones, en este tipo de inversión, por llamarlo repetitivamente, pues verá que ellos se van a encargar de tomar la mejor alternativa posible dentro del menor riesgo posible para que su dinero, que es el dinero del fondo de inversiones, el fondo de pensiones, produzca la mayor cantidad posible en el mismo tiempo en que está designado lo que se quiera hacer. ¿Qué es lo que trato de decir? Que usted básicamente no va a tener absolutamente nada que temer. Siempre hay temores, no digo que no, porque también los fondos de pensiones se pueden ir al traste, pero es relativamente inusual que un fondo de pensiones conocido de alta categoría, que no sea especulativo, se vaya al traste. Entonces usted no se preocupe si el dinero lo tiene en fondo de pensiones. Ahora, si el dinero no lo tiene en un fondo de pensiones y el dinero usted lo que hizo fue que fue y por su cuenta se metió en la web 3 o se metió con una compañía que vende activos, acciones, la bolsa de valores y los tiene en una empresa determinada. Ahí, lógicamente, sin necesidad de volverse loco, tiene que estar más o menos pendiente de lo que es la situación. ¿Por qué? Porque lógicamente si estas personas piensan que va a reducir el consumo, como efectivamente ellos quieren, y efectivamente el consumo se va a reducir drásticamente, lógicamente las compañías van a tener una menor ganancia, van a tener unos menores ingresos, van a tener unos menores dividendos y ciertamente eso se va a ver afectado, el precio de la empresa. Por lo tanto, es posible y existe una alta probabilidad de que su inversión vaya a contraerse. Pero recuerde que siempre le he dicho de que usted no mira el ahora, usted mira el pasado mañana, ni siquiera el mañana. Siempre les he dicho que hay que buscar el pasado mañana. Vamos un día más allá del día siguiente. Y basado en esto, pues usted ponerse a inventar, a vender y después que vendió, ver qué es lo que va a hacer con su dinero, va a ser un tema bastante complicado. Es verdad que usted puede cambiarse de acciones a bonos del Estado, usted puede cambiarse porque esos bonos del Estado van a venir ahora con una tasa de retorno mayor y lógicamente al recaudar más dinero, que es otra de las razones por las que se suben las tasas de interés, pues lógicamente van a tener un mayor dividendo. Y si las tasas de interés bajan, pues lógicamente usted está comprando algo que tiene un rendimiento con una tasa alta para después venderlo cuando las tasas estén bajas, porque le va a garantizar un retorno a quien lo compre, si es que usted no quiere quedárselo, que es más o menos lo que hacen los fondos de inversiones y de pensiones. Entonces, mi recomendación a estas alturas del partido es separar qué es la parte retórica gubernamental y lo que es la parte verdadera de lo que está sucediendo en la economía. Y eso es simple porque con buscar varios de los índices que hay de mercado, que salen cada trimestre, cada mes, el desempleo y todo eso,
eso le va a dar un indicativo más o menos, de lo que realmente esté pasando. Lo que sí debe evitar bajo toda costa es que usted decida tomar parte de su dinero y no invertirlo. Tomar parte de su dinero y gastarlo en los innecesarios, como los llamo yo. O tomar parte de ese dinero y o gastarlo en algo que no sea extremadamente lógico ni prudente en el momento. Y esto me conlleva directamente a hablar de lo siguiente que voy a mencionar. ¿Y por qué no pedir dinero prestado en vez de mover su inversión? Eh, existe un tema negativo desde que uno habla de bancos y de pedir dinero. Yo particularmente creo en la industria bancaria y cumplen una función. Y la función está clara. La función es ser intermediador de dinero, y aunque los bancos se forren y se llenen, bueno, se forran y se llenan, pues. Pero si eso le sirve a usted para que usted mejore su condición financiera, a usted le importa tres pepinos lo que se llene el banco. A usted lo que le importa es su bolsillo, no el del banco. Entonces, si el banco hace con ese dinero lo que le dé la gana, ese es problema del banco también. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que a lo mejor también en estos momentos de incertidumbre, donde nadie pide dinero prestado por el costo y todos necesitan dinero prestado, porque cualquier corporación necesita dinero prestado, bien sea que lo consiga con un banco, bien sea que venda sus acciones, bien sea que la forma que venda una porción de la compañía, sus acciones, todas las compañías necesitan flujo de caja continuamente y no lo ponen de su bolsillo porque sería una tontería usar el dinero de ellos para flujo de caja cuando el dinero de ellos lo pueden poner en otros activos a ganar muchísimo más dinero. Entonces sería una paradoja. Quizás a lo mejor en estos momentos de incertidumbre, digamos que una acción por Y o por F, por R o por Z, baja su precio, pero usted no dispone del capital para adquirir dicha acción o ciertas cantidades de esa acción. Quizás a lo mejor en esos momentos en que la acción esté por debajo de lo normal, si ha sido una acción que históricamente ha estado con el flujo de las temporadas, como lo llamo yo, digamos que en las épocas buenas la acción ha dado un buen rendimiento, en las épocas malas ha tenido sus baches y ha bajado de rendimiento, pero después en la época buena ha regresado a su rendimiento, porque a lo mejor, digo solo a lo mejor, no tomar un dinero prestado que cuesta dinero, pero no importa, y comprar en esas acciones. Como digo esas acciones, estoy hablando también de cualquier criptomoneda, porque tenemos que entender de que las criptomonedas, que esta semana han habido algunos cambios en ellas y pareciera que por ahí una casa de cambio, un exchange y se está peleando con un fondo de inversiones enorme. Creo que valdría la pena, quizás a lo mejor, que estamos en un punto donde las criptomonedas están fluctuando, pero no de una manera tan drástica como lo hacían antes, una caída de 50 a 25, ahora las caídas son más razonables, de 20 a 22, de 22 a 20, de 20 a 21, y en eso más se están moviendo. La gente hace como los mosquitos, entra y sale, pique y se va, pique y se va. Este, quizás a lo mejor ha llegado el momento de que usted tome de su decirlo de una tarjeta de crédito no sería del todo bueno, porque las tarjetas de crédito, sus limitaciones son de las tasas de interés son vagas. Entonces usualmente las tarjetas de crédito pueden cargar más de lo establecido por algunas normativas gubernamentales de cada estado que son diferentes, pero quizás pueda conseguir que un banco le preste algo de dinero y pueda poner una buena porción de dinero a ganar más dinero. ¿Es posible que pueda pasar? Yo estoy totalmente convencido de que puede pasar. Y van a decirme que optimista, pero les voy a explicar. Ayer salió un reporte en España que durante la pandemia se generaron más de
creo que fueron 10.000 nuevos ricos, si no me equivoco. Millonarios. Para ellos el millonario es aquel que pasa de 30 millones de euros durante el año de la pandemia. Independiente que usted esté de acuerdo o no con el tema de ser o no millonario, en Estados Unidos durante la pandemia aproximadamente fueron casi 10 millones de nuevos ricos. Y para ellos un nuevo rico es más de 1 millón. O sea que no es igual un multimillonario en España que uno en Estados Unidos. Pero lo cierto del caso es que los hubieron. Y la pregunta de las 100.000 metras es ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron de diferentes maneras, trabajando desde casa, importando, haciendo un servicio, no importa cómo lo hicieron, el hecho es que lo hicieron. Y eso lo único que lo quiero que lo use es para que entienda de que a lo mejor en los momentos malos hay también oportunidades para hacer dinero. Y usted que está principiando y tiene muy poco que perder, vamos a ser sinceros, no es lo mismo que un padre de familia vaya a poner del dinero que necesita para la manutención de sus hijos una cifra, por hablar de 10.000 dólares, a que usted, que está empezando a salir del cascarón, meta unos 10.000 dólares en alguna inversión y le dé la patada a la lata donde menos lo espera. No voy a sacar números porque los números son engañosos. Es importante que entiendan, yo siempre mantengo que quienes sacan los números pueden ser manejados de una forma o de otra, depende del interés de quien los esté manejando. Entonces yo no voy a sacar números, dejo que usted saque los números, que es más importante, y si tiene alguna duda, pues simplemente con preguntarme por un directo, basta y sobra para que yo le dé la respuesta. Pero ciertamente tiene que entender de que existe una alta probabilidad de que las economías se paren, a lo mejor sea cierto, tiene una gran posibilidad de que a lo mejor se presente un negocio que a usted le interese y necesite meter un dinero. Y le vuelvo y le repito, no tiene por qué ofenderse si pide un dinero prestado. El dinero prestado es bueno y existen también muchas razones psicológicas porque cuando uno pide dinero prestado adquiere un compromiso también por una forma de pago. Ojo que estoy hablando de dinero prestado de las formas habituales, yendo a un banco, vendiendo activos, todo ese tipo de cosas. No estamos hablando de ir a un prestamista porque eso ya es otra cosa totalmente diferente. Piense que si va a ir donde un prestamista jamás usted va a tener la recuperación del dinero de lo que le tiene que pagar al prestamista. Así que a menos de que usted sepa que no importa que le deje de pagar al prestamista porque usted se va a morir 2 días después, no vaya y pida dinero a un prestamista. Nunca, jamás. Esto es simplemente una manera de verlo, es una manera de entender quizás a lo mejor que uno desee hacer una inversión. Ahora usted me pregunta a mí qué tipo de inversión haría, qué es lo que haría. Yo lo voy a ser muy sincero, yo creo que los mercados de bienes raíces están sobrecalentados y que probablemente vaya a haber un descenso en el precio de los bienes raíces en algunas ciudades específicamente más que en otras. El área de la costa oeste parece que está bastante saturado. Leí un comentario de que le estaban pidiendo a las personas que si tenían habitaciones que por favor alquilaran habitaciones para los maestros, las maestras de las escuelas, porque el costo de la vivienda se ha ido por las nubes y no hay forma de que ellos puedan mantener o pagarlo. Entonces creo que el precio de la vivienda en algunos lugares va a bajar considerablemente. No le aconsejo para nada pensar que va a bajar en el área del sur de la Florida o inclusive en el mismo estado de la Florida, porque recuérdese que la Florida es el paraíso terrenal de Sudamérica. Cada vez que hay una complejidad en Sudamérica, todos se van a refugiar en la Florida.
Primero por su ubicación estratégica, segundo porque el idioma no es tan severo, el tema de no hablar inglés como en otras ciudades donde no hablar inglés es más complicado, pero no vaya a ponerlo en el lado, pero hay ciudades más hacia el norte donde las cosas funcionan un poquito diferente que en el estado de la Florida, que merece la pena ver. Y si usted me dice a mí que tengo que hacer una inversión a 20 años, 25 años por delante y que a lo mejor necesitaría un mínimo de capital para empezar, piense que una vivienda de $100,000 va a necesitar aproximadamente 10,000 porque va a apuntalar con 90 el préstamo. Entonces conseguirlo es un poquito complicado, pero no imposible. Y probablemente a usted le interese tener una inversión que le dé un margen o que le dé algún dinero extra de manera pasiva. Entonces usted se puede comprar a lo mejor un pequeño local comercial que lo consiga a buen precio en un strip center, o no en un shopping center, en un strip center, que son las tiendas que están a nivel de calle. O puede no vaya a comprar oficinas, porque el tema de oficinas ya sabemos que puede ser posible que se vaya a trancar. Así que una vivienda quizás a lo mejor razonable de clase media baja, todo eso es posible que le dé un buen rendimiento. Entonces, eso es lo que yo haría. Pero si eso se le complica, porque usted no quiere estar pendiente de los alquileres y usted no quiere cederle la administración a una empresa de bienes raíces, bueno, su mejor alternativa es o compra acciones para mantenerse de cierta forma a la espera de que haya un repunte económico y le puede dar la patada a la lata. Ya ha pasado en otras oportunidades, y si usted es de los que les gusta mirar por internet, busque las últimas dos recesiones, no recesiones, porque las dos contracciones que han habido últimamente, y probablemente eso le vaya a decir cuáles compañías se mantuvieron y cuáles compañías no se mantuvieron. Les voy a decir algo extremadamente importante, y aquí quizás a lo mejor el término a ustedes les parezca complicado, pero ni pensarlo, no se preocupen por la teoría. Existen compañías que son elásticas y hay compañías que son inelásticas. Eso depende de cómo se comporta una compañía en un momento de recesión. Y les voy a dar un ejemplo: una tienda de comida, una compañía que maneja comida rápida, lógicamente en una recesión su valor aumenta. ¿Por qué? Bueno, porque la gente decide, en vez de gastarse en un restaurante $50, se va y se come cualquier plato en una tienda de comida rápida, en un local de comida rápida, por $10. Entonces, en época de recesión, las empresas de comida rápida, por llamarlo de alguna forma, tienen un margen sobre muchas otras empresas. Y eso ha quedado demostrado históricamente, eso está en los libros. Y si miran las expansiones de estas compañías, van a ver que en época de recesión fue donde más le dieron la patada a la lata. Entonces yo invertiría en este tipo de empresas que bajo recesión tienen un argumento que es positivo, y que lógicamente cuando se acaba la recesión hay que salir de ella y regresar a la tradicional, porque es más elástica o menos elástica. Dicho esto, pues, ¿cuál sería mi primer paso si yo fuera a ser inversionista principiante en este minuto? Muy sencillo. Yo me lanzaba primero con una criptomoneda, que tendría que escoger lógicamente cuál de ellas, y tendría que tener una precaución, y como no poner todos los huevos en la misma canasta, me iría con alguna compañía de comida rápida conocida, experimentada, y que sepa que las probabilidades de que vaya a cerrar o que vaya a caer en quiebra son mínimas. Así que eso es lo que haría. Y si no quiere hacer nada de eso porque no le gusta comprar acciones y todo lo demás, pues regresamos a la inversión que siempre he mantenido desde el primer día. Se va a una joyería y se compra una cadenita de oro.
Dicho esto, creo que está sumamente claro el tema de las tasas de interés, hacia dónde vamos, las razones específicas de por qué los gobiernos están tomando las acciones que están tomando. Y bueno, lógicamente yo no puedo influir ni debo influir en lo que usted compra. Yo simplemente soy un simple asesor, por llamarlo de alguna forma, de transmitir la información, pero queda en manos de ustedes la decisión que tomen. Dicho esto, pues hemos terminado con el simplemente conversando del día de hoy, que es el episodio 9 de la temporada 1, y esperemos vernos, oírnos la semana que viene por este mismo canal de Twitch Pasticha, y ver cómo han marchado todas las cosas. Iremos viendo, porque ya de aquí en adelante ya vienen las navidades, viene el frío, se supone que puede haber un corte de gas y todo lo demás, y vamos a ver, tenemos tiempo como para ir viendo hacia dónde va pisando cada cosa en la economía, en el panorama mundial. Que tengan una feliz tarde, que tengan un maravilloso fin de semana próximo. Y bueno, ya comenzaron las clases, y si usted está dentro del lote de los que comenzaron sus clases, pues ya sabe, de vez en cuando coja algún cursito, que los hay bastantes y buenos y baratos, y por lo menos le va a dar una idea, un panorama. No es que van a ser extremadamente útiles para poder aprender de todo a la vez, pero por lo menos le va a dar una idea de un panorama bastante interesante sobre el mundo y la economía mundial. Hasta la próxima, y nos estamos viendo, que será la semana que viene. Ya veremos qué día, y estoy pendiente con ustedes. Gracias por escucharnos. Acuérdese que hay un NFT de regalo. La pregunta estará formulada en Pastichas NFTs en Twitter a lo largo de esta noche. Saludos y gracias por escucharme.